vamos a recibir a nuestro invitado. Él es Rafael Belaúnde Llosa. Él se encuentra con nosotros. Él ha sido ministro de Energía y Minas, economista, y obviamente pues tiene un panorama mucho más completo de lo que está ocurriendo en torno a la minería ilegal. Hablamos del Reinfo, ¿correcto? Este registro que daba la oportunidad que los mineros informales se formalicen, se legalicen. Y así ha estado por mucho tiempo, sin embargo, no ha dado resultados. ¿O sí, señor Rafael Belaúnde? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Carlos. Un gusto estar con ustedes y las personas que nos escuchan y ven desde sus hogares. El Reinfo se creó como un vehículo para que los mineros informales pudiesen acceder a la formalización. Ni bien se abrió este registro de mineros informales, se inscribieron en él algo más de 100.000 mineros informales, firmaron una carta de compromiso para seguir el procedimiento hacia la formalización, algo así como 87.000. Y el hecho es que a la fecha de hoy, el 90% de esos 87.000 se encuentran suspendidos porque no han cumplido con los requisitos del sistema, ¿no? No han podido cumplir o no han querido cumplir. Y lo que ocurre es que ahora hay un decreto que establece que si para el 20 de marzo no han cumplido con 4 cosas, que son un contrato con el titular de la concesión minera, siempre y cuando ese titular tenga un permiso de explotación o de exploración vigente, tener su RUC activo, tener un instrumento de manejo ambiental y tener un plan de operaciones, ¿no? Entonces, como esto no lo han podido cumplir, el plazo se les está venciendo ahora el 20 de marzo y ese es el motivo de la protesta ahora, ¿no? Ajá. Sí, efectivamente, había una movilización en Lima para poder exigir simplemente la ampliación de esto, pero ya hay que decirlo, esto ha venido ya ampliándose y ampliándose. 3 veces ya, sí. Por eso. Lo que pasa es que el Reinfo nunca va a conducir a la formalización porque la Ley General de Minería no está diseñada para la minería artesanal. Entonces, no hay forma que se pueda adecuar un minero artesanal que tiene un límite de producción de menos de 50 toneladas al día. No hay forma económica o técnica posible porque la cantidad de requisitos y los costos que estos implican son muy superiores al beneficio que la minería artesanal genera. Entonces, la verdad, acá el tema es un tema mucho más profundo. La Ley General de Minería tiene que contemplar un mecanismo para tener pequeña minería y minería artesanal en el Perú. Y la verdad es que la ley está pensada para la mediana y gran minería. Entonces, ese es el fondo del tema. Y lo paradójico es que el Reinfo sirve como un limbo. Entonces, quienes tienen un Reinfo, así esté suspendido, tienen una especie de patente de corso para comercializar, no los pueden denunciar por minería ilegal. Es decir, el objetivo es mantener el Reinfo, así esté suspendido, no formalizarse. El Reinfo al final ha tenido un efecto absolutamente contraproducente para el cual fue creado. Me tengo que ir a una pausa, señor Rafael Belaúnde, pero ¿podemos resumir el Reinfo, el hecho de tener carta libre para seguir operando? ¿Podemos nosotros ponerle una palabra que es la siguiente, ojo, podemos poner esta palabra de impunidad? Es, digamos, una situación, es un limbo, ¿no? No me quiero formalizar, con esto no te tienes que formalizar. Claro.
pero te permite operar, te Por eso. protege legalmente. Entonces, Es al final no llegas a nada. Entonces, lo correcto. que se busca es que esto se Ajá. renueve y se renueve y Perfecto. no se ataque el problema de fondo, que efectivamente hay que encontrar una manera para que más de medio millón Correcto. de peruanos que viven de esta actividad puedan encontrar una forma de Me acceder voy, a la legalidad, ¿no? me voy a ir a una pausa rápidamente, señor Rafael Belaúnde, pero yo, escuchándolo, como una opinión personal, se está actuando allí con plena impunidad, ¿no? Con plena impunidad, porque, reitero, detrás de esta minería artesanal hay un diverso abanico de actos delictivos, un diverso abanico de actos delictivos, contaminación ambiental, trata de personas, criminalidad, en fin, ¿no? Entonces, pero como están inscritos en eso, entonces no puedes hacer nada, ¿no? Pero en fin, hay una movilización de los mineros artesanales, los mineros ilegales que piden una ampliación. Ya se les vence finalmente el tiempo que ellos tenían para formalizarse, esto es el 20 de marzo. Pero yo decía lo siguiente, antes de irme a la pausa, que detrás de esta minería ilegal, de esta minería artesanal, en fin, hay no solamente la problemática de la minería en sí, sino por su grado de informalidad, a eso me refiero, sino que detrás de esto hay muchos actos delictivos, ¿no? La contaminación ambiental, la trata de personas, la criminalidad, ¿no? El lavado de dinero, el financiamiento también, ojo, el financiamiento de muchos políticos en sus campañas. Pero ya hay una fecha tope, 20 de marzo, ya 3 veces se ha ido postergando. Converso toda esta información, la estoy conversando esta noche con Rafael Belaúnde Llosa, él ha sido ministro de Energía y Minas, es economista, y manifiesta pues de que no ha dado finalmente pues resultados, ¿no? Este reinfo que se había puesto para registrar y formalizar a los mineros. Sin embargo, señor Rafael Belaúnde Llosa, la fecha es el 20 de marzo según el decreto legislativo 1607, pero sin embargo ya están corriendo firmas en el Congreso para poder derogar justamente eso y dar mayor oportunidad a esta supuesta formalización. Y tengo ahí en pantalla porque son 9 las bancadas que ya han decidido aprobar o apoyar finalmente pues esta derogatoria si es que entra a debate. Y si va a entrar a debate para que se apruebe, ojo, se va a hacer sin siquiera se vea en las comisiones, en los grupos de trabajo. Entonces, ya existe este documento, ya están las firmas de 11 bancadas, ojo, de 11 bancadas, ya 9 han decidido apoyar esta derogatoria. ¿Y quiénes son estas? Las tenemos ahí en pantallas y se las voy a leer. ¿Quién allá está apostando por la exoneración del plazo de publicación? ¿Quién está apostando por esto? La bancada de Fuerza Popular, la bancada de Perú Libre, la bancada de Alianza para el Progreso, la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú, la bancada de Bloque Magisterial, la bancada de Acción Popular, Perú Bicentenario, Somos Perú. En total, de 130, 92 ya están apostando. Señor Rafael Belaúnde, ¿cómo toma usted esta nueva acción que se pretende hacer desde el Congreso de la República para derogar una norma que finalmente es favorecer a la minería ilegal? Bueno, yo creo que en otra entrevista que me preguntaron, dije lo que le voy a decir ahora, ¿no? Que yo estaba convencido de que el Congreso iba a dar la extensión. Lo que es en el fondo un error, porque el hecho concreto es que el Reinfo no ha formalizado a nadie o prácticamente a nadie y solamente ha servido para fomentar que los informales se queden en el estado de informalidad y no ha hecho nada para que se cambie el tema de fondo, que es incorporar en la Ley General de Minería mecanismos que sean realistas hacia la actividad de pequeña minería y minería artesanal. Entonces, lo que va a ocurrir seguramente, a ver, si el Congreso, imaginemos, no extiende el plazo, a partir del 20, los que tienen Reinfo pasan a ser
directamente mineros ilegales, pero van a seguir operando, ¿no? Va la criminalidad, todos los estragos de una economía sumergida y clandestina van a seguir funcionando, van a seguir operando, porque lo que hay que entender es que se tiene que incorporar en la legislación un mecanismo hacia la legalidad. ¿Qué es lo que ocurre en Patás? Por ejemplo, en los últimos 3 años han salido más de 2.800 volquetes con mineral o robado o de origen ilegal. Y esos volquetes han pasado todos los controles policiales sin ningún tipo de impedimento. Son más de 2.400 millones de dólares en mineral que extraído ilegalmente desde ahí. Es decir, la ilegalidad, las economías ilegales son un grave peligro porque corrompen no solamente a las autoridades, sino corrompen y pudren a la sociedad. Entonces, tenemos que resolver el tema de fondo. Señor Rafael Belaúnde, usted manifestaba, estoy convencido de que se va a dar la extensión desde el Congreso. Y yo he escuchado su entrevista, pero quisiera que de alguna manera pues usted amplíe la idea. ¿Por qué cree usted que está convencido de que desde el Congreso se va a dar esta extensión? Bueno, primero porque hay muchos intereses, hay la minería informal o ilegal directamente está muy metida en la política, financia campañas congresales, o sea que hay un interés por ese lado. Y por otro lado, el Parlamento siendo pues populista, viendo solamente en sus intereses, nada les va a costar extender el plazo, pero lo lamentable es que este nuevo plazo, cual sea que pongan, también se va a cumplir y no se van a ver formalizado. Y esta situación de nebulosa va a continuar, y en esa incertidumbre, en esta situación de caos y de opacidad, van a seguir ocurriendo las cosas que ocurren, los homicidios en Patás, la trata de personas, la prostitución infantil y todos los vicios de una economía sumergida, de una economía ilegal. Entonces, este es un tema que se tiene que abordar, obviamente enforzando la ley. El caso de Patás es paradigmático porque ahí sí es un tema de robo de mineral, de mineros ilegales, mezclado con bandas organizadas que irrumpen las labores mineras y asaltan y se roban el mineral como, digamos, una organización criminal que entra a la bóveda de un banco, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto es muy, muy peligroso porque el efecto que esto puede tener no solamente en la provincia de Patás, sino en la región de La Libertad y en todo el norte es muy serio, ¿no? Pero el tema de fondo, hay que abordar el tema de fondo, y el tema de fondo es que la ley actual hace imposible que un minero artesanal informal pueda formalizarse, porque está pensada solo para la gran minería. Y esto comienza por el tamaño de las cuadrículas de los petitorios mineros, que son de 100 hectáreas, que son extensiones muy grandes. Los derechos de vigencia son muy baratos, entonces todo el Perú está denunciado por empresas, lo que convierte prácticamente cualquier operador artesanal casi en operador ilegal de facto, ¿no? Por definición. El tema de la comercialización. En el caso de la minería artesanal, el Estado tiene que tener un control muy directo en la comercialización y en el procesamiento del mineral, que es donde gana dinero las mafias. Entonces, el Estado tiene que actuar para sacar del negocio a las mafias, y eso implica acopiar el mineral, comercializar el mineral, obviamente con una trazabilidad para asegurarse que el mineral no sea robado, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer en todo caso, ¿no? ¿Qué hay que hacer porque el problema lo tenemos, qué duda cabe, pero ¿cuál sería la solución entonces? Bueno, el tema pasa por, primero, reducir las cuadrículas para que sean compatibles con operación. En el caso, o sea, un régimen específico para la minería artesanal y para la pequeña minería, que son cuadrículas más pequeñas, requisitos más acotados,
ahora piden pues requisitos que son imposibles de cumplir, como por ejemplo tener un polvorín. Un minero artesanal que hace 2 disparos por día, 60 disparos al mes, construir el polvorín más el custodio del polvorín, eso es más de la utilidad que saca. Entonces hay que encontrar alternativas, ¿no?, que conjuguen la seguridad, pero también que sean operativamente viables. Entonces hay un tema normativo, pero el tema de fondo está en que como las invasiones, las operaciones ilegales las financian unas mafias, lo que el Estado tiene que hacer es meterse ahí y controlar el acopio, la compra del mineral de los informales, comprar el mineral y comercializarlo ellos, el Estado o agentes acreditados o autorizados, para sacar del negocio a las organizaciones criminales. Y eso va a permitir ir conociendo toda la cadena de operadores informales e ir sacando a flote toda esta economía que está escondida. Entonces se pueden concesionar plantas de tratamiento para que los actuales tenedores de Reinfo, por ejemplo, solo puedan procesar su mineral en estas plantas autorizadas, donde exista trazabilidad sobre el mineral, y controlar la comercialización para asegurarse que el oro no se vaya pues a Bolivia o al Ecuador, porque ahora resulta que Bolivia y Ecuador se han convertido en grandes productores de oro cuando es todo oro de contrabando que sale del Perú. Entonces dejan los pasivos ambientales en el Perú y el oro lo lavan ellos y ya sale como oro lavado. Entonces el tema de la comercialización no puede dejarse al azar, porque ahí está el negocio pues de la informalidad, ¿no? Capturar el oro, a los informales les pagan un precio muy por debajo del mercado porque es oro que no es formal, y después lo lavan sacándolo por Bolivia o por el Ecuador, donde, dicho sea de paso, es mucho más fácil constituirse como minero formal. Entonces tenemos que hacer unas reformas complejas, pero hay que abordar el tema con seriedad, porque hay más de 500.000 de peruanos que viven de esta actividad, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, durante esta entrevista, señor Belaunde, el Congreso acaba ya de aprobar, lo tengo aquí, el Pleno acaba de aprobar la derogatoria de disposición del decreto legislativo, justamente que se denomina esto del crimen organizado, finalmente una medida que va a beneficiar una vez más a la minería ilegal. No se equivocó. No va a resolver el problema de fondo, ¿no? Es simplemente seguir barriendo los problemas debajo de la alfombra. Y coincido con usted, yo coincido con usted. Esto también yo lo he venido diciendo hace varios días atrás, en el sentido de que este Congreso está muchas veces coludido con estas actividades delictivas. Está coludido. Decenas de muertos el año pasado. Decenas de muertos el año pasado. Este año, enero y febrero, decenas de muertos. Hace algunos minutos, antes de entrar al programa, otro muerto por Huanchaco. El Congreso no ha sacado una ley que luche contra la criminalidad. Y muchas de estas muertes vienen justamente de esta minería ilegal. Y esto obviamente nos refuerza la hipótesis que estas campañas han sido financiadas, muchas de ellas, por este dinero sucio proveniente de la minería. Es la principal actividad ilegal del Perú, mueve más dinero que el narcotráfico, más de 10.000 millones de dólares al año. 10.000 millones de dólares. Y estos mineros ilegales querían tener obviamente pues sus representantes ahí dentro del Congreso. Y lo han logrado, queda clarísimo. Señor Rafael Belaunde, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Un abrazo fuerte. Un saludo. Muchísimas gracias.